Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad vamos a detallar algunos aspectos fundamentales antes de proceder a resolver ejercicios de volumen de control o sistemas abiertos en termodinámica, ya que por lo general el estudiante se encuentra con una serie de fórmulas, pero no sabe en qué momento utilizar una u otra. Por tal razón, considero de vital importancia la información que hoy te proporcionaré y te recomiendo que tomes nota de la misma para que veas lo fácil y sencillo que será resolver ejercicios de sistemas abiertos en termodinámica. Comencemos. Ya sabemos que un volumen de control es aquel que posee bien sea una entrada, una salida, o solamente una entrada, o solamente una salida. El volumen de control tiene una frontera, acá se visualiza con estas líneas punteadas en naranja. Estas líneas punteadas, la frontera del volumen de control, se conoce como superficie de control, de tal forma que la masa que entra atraviesa la superficie de control y la masa que sale necesariamente atraviesa la superficie de control. Ahora bien, ¿qué fórmula vamos a utilizar para resolver este tipo de ejercicios? Acá están las dos únicas fórmulas generales que vas a utilizar para resolver este tipo de ejercicios. El flujo másico que entra menos el flujo másico que sale es igual a la variación de la masa dentro del volumen de control con respecto al tiempo. Esta primera ecuación es conocida como balance de masa o de materia. Y la segunda ecuación, esta que está acá, es conocida como la primera ley de la termodinámica en un sistema abierto. El calor por unidad de tiempo, recuerda que este punto significa la variación, en este caso del calor con respecto al tiempo, debe ser igual a la variación del trabajo con respecto al tiempo, o lo que es lo mismo, la potencia, más el flujo másico que sale por la energía de flujo que sale, menos el flujo másico que entra por la energía de flujo que entra, más la variación de la energía dentro del volumen de control con respecto al tiempo. Cuando se dice dentro es en la zona azul. En esta zona vamos a destacarla. Observa, me refiero exactamente a esta zona cuando menciono dentro del volumen de control. Ahora bien, ¿cómo utilizamos este par de fórmulas en los ejercicios? Bueno, existen algunos modelos en los cuales se apoya la termodinámica para resolver el 99% de los ejercicios. Estos modelos de volumen de control son régimen estacionario, que ya lo vimos en el video inmediato anterior. ¿Te lo has perdido? No te preocupes, acá en la mejor asesoría educativa siempre te dejamos toda la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y disfrute de una genial videoclase donde comprenderás hoy y para siempre los modelos estacionarios. Estos modelos estacionarios también son conocidos como estables o permanentes, de tal forma que cuando te mencionen alguna de estas tres palabras, el régimen es estacionario, o el régimen es estable, o el régimen es permanente, te están hablando exactamente del mismo modelo, de este modelo. Y el segundo modelo, destacado en rojo, son modelos no estacionarios, también conocidos como modelos transitorios. Estos a su vez se subdividen en dos, en modelos uniformes y en modelos variantes. La gran mayoría de los ejercicios se resuelven con estos dos modelos. Vamos a destacarlos. Observa, con modelos estacionarios y con modelos no estacionarios, pero uniformes. Ojo, uniformes. Es poco común que te enfrentes a un problema transitorio y variable al mismo tiempo. Ahora bien, ¿cómo quedan estas ecuaciones generales ante estos modelos? Observa, cuando en tu ejercicio el régimen sea estacionario, o estable o permanente, sin lugar a dudas, lo que te quieren decir es que tanto la masa como la energía dentro del volumen de control no varían. Es decir, este término es igual a 0 y este término es igual a 0. Observa que este término de la masa es este, observa acá en la parte superior de la pantalla, y el otro término de la variación de la energía con respecto al tiempo es este, míralo acá. Exactamente este. Estos dos términos se anulan. Y al anularse quedan este par de ecuaciones, obsérvalo acá. Por supuesto, en este momento dirás que si despejamos de acá el flujo másico en la entrada, este evidentemente será igual al flujo másico en la salida. Y recuerda que cuando digo flujo másico en la entrada, pueden haber varias entradas, así como varias salidas, y tenemos que sumarlas, tal como ya te lo expliqué en detalle en el video que te recomendé. Y de esta manera queda la primera ley de la termodinámica. Observa que es esta misma expresión, lo único que este término se ha anulado. Este que está acá al final es 0 y por supuesto para la masa también es nulo. Y es muy importante repetir, ¿por qué se anulan? Porque el régimen es estacionario. Finalmente, ¿cuándo aplicar un modelo estacionario? Por lo general se aplica cuando en tu ejercicio existen los siguientes dispositivos: bombas de agua, calderas, turbinas, intercambiadores de calor,
cámaras de mezcla o cámaras de combustión, compresores, válvulas de expansión, toberas, difusores. Cuando en tu ejercicio exista alguno de estos dispositivos, en líneas generales estos se resuelven suponiendo que el régimen es estacionario, es decir, utilizando este par de ecuaciones. Ya lo verás cuando estemos resolviendo los ejercicios. Muy bien. ¿Y cómo resolveremos los otros casos? Los casos donde el sistema es no estacionario, o lo que es lo mismo, transitorio, pero ojo, uniformes. La palabra clave acá es que son uniformes. ¿Cómo los resolveremos? Observa. En el caso de que el régimen sea transitorio, pero uniforme, ojo con esta palabra uniforme, ya esto lo veremos con más detalle, pero te adelanto esta información ya que es muy importante que siempre te encuentres ubicada o ubicado en qué estamos haciendo, en qué fórmula utilizar. Porque un estudiante que se está iniciando en termodinámica y que se enfrenta a ejercicios de sistemas abiertos, puede llegar un momento en que tenga varias fórmulas pero no sepa en qué momento utilizarlas o cómo utilizarlas. Genial, el régimen transitorio uniforme se caracteriza porque la variación de la masa con respecto al tiempo dentro del volumen de control es diferente de cero, es decir, sí hay variación y también la energía varía dentro del volumen de control. Y cuando esto sucede, cuando la masa varía dentro del volumen de control y la energía también varía dentro del volumen de control, así quedan las fórmulas que vas a utilizar. Ahora bien, pasemos a describir este par de fórmulas. Lo primero que te voy a mencionar es que justamente como el sistema es uniforme, lo que quiere decir que las variables en una sección no varían con respecto al tiempo. Por ejemplo, en la entrada siempre son las mismas condiciones y en la salida también siempre son las mismas condiciones. No te preocupes, ya verás qué sencillo es cuando estamos resolviendo los ejercicios. Bajo esta condición de uniformidad, las ecuaciones generales generan una ecuación diferencial que se puede resolver de manera muy pero muy sencilla con respecto al tiempo, de tal forma que, y pon mucha atención, estas ecuaciones para los sistemas transitorios uniformes no dependen del tiempo. Es decir, M1 es la masa, no el flujo másico. Observa que carece de punto, mucho cuidado con ese detalle. Igual para la masa que sale, es solamente masa, no es flujo másico, no es flujo másico. Y observa acá la ley de la conservación de la energía, o primera ley de la termodinámica. Es calor, no flujo de calor, no. Y acá es únicamente trabajo, no es flujo de trabajo o potencia generada o absorbida por el volumen de control, no. Estas ecuaciones no dependen del tiempo, carecen del punto. De este punto que está acá, obsérvalo, en las ecuaciones generales, este punto, no lo tienen. Muy bien. Continuemos describiendo este par de ecuaciones. Fija tu atención acá en la ecuación de la masa, del balance de masa. M1 significa la masa que entra o todas las masas que entran. Pueden existir varias entradas. M2 significa la masa que sale del volumen de control o todas las masas que salen. Puedes sumar todas las salidas en caso de que exista más de una salida. Ahora acá, observa esto acá. ¿Qué significa esto? Esto significa la masa final dentro del volumen de control y esto significa la masa inicial dentro del volumen de control. Este aspecto es considerado como cuando estudiamos los sistemas cerrados, ¿lo recuerdas? Donde analizábamos únicamente lo que sucedía dentro del sistema, pero en este caso ahora estamos dentro del volumen de control. Acá, observa, acá dentro, acá. La masa inicial que existe acá dentro, y después de cierto tiempo existirá una masa final. Eso es lo que significa M sub F y M sub I. Muy bien. Ahora fija tu atención acá en la primera ley de la termodinámica o en la ley de la conservación de la energía. Q, ya conoces que es el calor, W es el trabajo, esta es la masa que sale por la energía que sale. Recuerda que esta es la entalpía de salida, la energía cinética a la salida y la energía potencial a la salida, tal como ya se explicó en detalle en el video recomendado, menos la masa que entra por la energía que entra, más, y ahora este término aparece, que es este que está acá, míralo acá, este término. La variación de la energía dentro del volumen de control con respecto al tiempo, ahora estamos dentro del volumen de control como si fuera un sistema cerrado. Ya sabes que dentro del volumen de control, la energía que puede variar es la energía interna, ¿correcto? Por lo tanto, siempre se escribirá masa final dentro del volumen de control por la energía interna final menos la masa inicial por la energía interna inicial
dentro, repito, dentro del volumen de control. En resumen, este término para la masa de la fórmula general es este término que está acá, la variación de la masa dentro del volumen de control. Y este término general para la energía es este término que está acá. Observa que las ecuaciones en la parte superior siempre se utilizan, son las ecuaciones generales. Lo único que dependen si el sistema es estacionario o es transitorio uniforme. Y en este momento la pregunta lógica es, pero profesor, ¿en qué momento sé que debo aplicar el régimen transitorio uniforme? ¿En qué momento o en qué casos son aplicables este par de fórmulas? Observa, cuando tengas situaciones semejantes a esta, tengas un cilindro pistón, míralo acá, un cilindro pistón, pero ahora la diferencia de cuando estudiamos los sistemas cerrados es que tiene una entrada y tiene una salida, mira. En estos casos debes considerar que el sistema es transitorio uniforme, es decir, aplicar este par de ecuaciones. O cuando tengas un globo que bien sea se está inflando o desinflando, o cuando tengas una bombona de gas, por ejemplo, en el cual existe un escape de gas, o una olla de presión. Cuando tengas una línea de suministro, esta línea que está acá arriba en la parte superior se conoce como línea de suministro, de tal forma que al aperturar esta válvula, aquí existe una válvula, cuando se abre, este tanque que se encuentra vacío se empieza a llenar, de tal forma que en los vaciados y llenados de tanque se resolverán con este par de ecuaciones, ya que estos son sistemas transitorios uniformes, como también se puede tener un tanque por el cual sale cierta sustancia en estado gaseoso que acciona una turbina. Esta sería una turbina, que es accionada, por ejemplo, por aire que sale de un tanque. En este tipo de situaciones es que se aplican estas dos fórmulas, es decir, las fórmulas del régimen transitorio uniforme. Y quizás en este momento también te preguntes, ¿pero qué ha sucedido con los sistemas transitorios variantes? ¿Es que acaso no son importantes? Sí, son importantes, pero muy poco evaluados en las universidades. ¿Cómo se resuelven? Aplicando directamente estas dos fórmulas, estas que están acá, las fórmulas generales. Y dependiendo del ejercicio, se deberá analizar lo que sucede tanto con este término como con este término. Por lo general, este tipo de ejercicios conducen a una ecuación diferencial lineal, exacta, etc. Las mismas ecuaciones diferenciales que quizás ya viste en matemática. ¡Genial! Como ya sabes, en nuestro curso de termodinámica he diseñado varios cuadros resumen con fórmulas claves que han servido de herramienta muy útil para resolver los ejercicios. Finalicemos este video mostrándote el cuadro resumen del modelo estacionario ya analizado en el video anterior. Observa, en pantalla se muestra el cuadro resumen. En la esquina superior izquierda encuentras las dos ecuaciones generales, la que ya te mencioné, para cualquier volumen de control o sistema abierto. Acá en la parte central te encuentras los modelos de volumen de control, los que ya te mencioné y expliqué. Acá en la esquina superior derecha de la pantalla visualizas las dos fórmulas que ya te expliqué en el video inmediato anterior, el que ya te recomendé, no te preocupes, y que también te mencioné en este video. La primera ley de la termodinámica o ley de conservación de la energía y el balance de masa. Ojo, estas dos fórmulas son válidas para un sistema estacionario o lo que es lo mismo, un sistema estable o permanente. Y acá encuentras el cuadro resumen de todo lo explicado en el video anterior. En la primera columna encuentras el nombre del aparato. En el segundo, el símbolo que usualmente se utiliza para representarlo en los ejercicios. En el tercero, las condiciones de trabajo. En el cuarto, las hipótesis o suposiciones que puedes hacer para resolver el ejercicio. En la siguiente columna, cómo quedaría la fórmula de la primera ley, esta que está acá, para el régimen permanente, para todos y cada uno de estos aparatos. Y finalmente las observaciones de todos y cada uno de los aparatos, como por ejemplo, al final observas la tobera y el difusor. Una tobera se utiliza para aumentar la velocidad en la salida es mucho mayor que en la entrada, y un difusor se utiliza para lo contrario, para disminuir la velocidad o lo que es lo mismo, aumentar la presión. Pero ojo, estas condiciones de trabajo son válidas siempre y cuando las velocidades se encuentren en régimen subsónico. ¿Qué significa régimen subsónico? Régimen subsónico significa que las velocidades alcanzadas por el flujo dentro de la tobera o el difusor sean menores que las velocidades del sonido. Más adelante, cuando entremos de lleno al estudio de la dinámica de gases, vamos a definir el número de Mach, que es igual a la velocidad del flujo entre la velocidad del sonido, y en este momento caerás en la cuenta que existen diferentes regímenes dentro de estos dispositivos, toberas y difusores, como por ejemplo velocidades sónicas, velocidades supersónicas y velocidades hipersónicas.
pero ya cuando las velocidades son mayores a las velocidades del sonido, este comportamiento es totalmente distinto. Mucho cuidado con ese detalle. ¡Excelente! Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal. Así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like. Y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela. Y continúa aprendiendo de forma rápida y fácil sobre este tema mirando este video para que veas cómo entenderás mucho más este punto.